Bien, buenas tardes. En esta tarde lluviosísima, pues yo creo que podemos agradecer que hayan venido ustedes, en este caso contra agua y marea, o contra viento y agua, ¿no? Para la presentación de un libro de Benito Fernández, que yo diría que es un libro muy importante porque trata sobre la figura de uno de los poetas más destacados, también de los más polémicos, de eso que se llamó la generación novísima, o promoción de los novísimos. Leopoldo María Panero. Es una biografía que no es del todo nueva, porque hacía ya años que Benito pues, había escrito la que todos manejamos durante mucho tiempo, todos que nos interesábamos por Panero y por los Panero en general, que como saben ustedes es toda una saga de poetas, de escritores. Yo tengo el honor de presidir la Asociación de Amigos de la Casa Panero en Astorga y allí organizamos cada año. Benito ha estado en una ocasión allí y organizamos un congreso de poesía o incluso de narrativa en torno a los miembros que habitaron aquella casa y también de otros, como Ricardo Gullón o Luis Alonso Luengo, en fin, la propia Felicidad Blanc, como escritora de cuentos que fue. Esta biografía lleva el título del Contorno del Abismo, vida y leyenda de Leopoldo María Panero, y como ven está anunciada como nueva edición ampliada y revisada. El acto va a tener la intervención primero de Manuel Rico, poeta y crítico bien conocido de todos, de Alberto Fernández Liria, de psiquiatra, puesto que la psiquiatría va tan unida a nuestro personaje, al personaje, y por lo tanto me parece que su testimonio va a resultarnos fundamental, y Benito Fernández pues hará también al final una intervención. Están ustedes invitados a intervenir cuando quieran. Si conocen el libro, conocen al personaje, la obra del personaje, pues pueden intervenir. Y nada más, luego tienen ustedes también ahí los libros a la venta, que ha puesto la propia editorial Anagrama, y con la librería, si no me recuerdo mal, ¿no, Benito? Se llama la librería Sin Tarima, ¿no? Y nada más. Cuando quieras, Manuel, pues empezamos. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, y agradezco obviamente al autor, a Benito Fernández, que haya pensado en mí para esta presentación. Yo voy a referir una anécdota, pero antes decir algo de lo que me he acordado, pues releyendo la parte que tenía ya leída e intentando acabar los 3 capítulos últimos, pero que el día de lluvia que se está celebrando, entre comillas, pues me lo ha recordado. Y hay un libro de un coetáneo de Leopoldo María Panero, Antonio Martínez Sarrión, que falleció hace un par de años, en 2021, y que tenía un libro de memorias titulado Jazz y días de lluvia. Y hacía bastante tiempo que no podíamos decir que pudiéramos desarrollar un acto de una presentación del libro con lluvia por el tiempo de la sequía, pero me ha recordado aquel libro de Antonio Martínez Sarrión, porque es un libro que, aparte de que evoque muchos días de lluvia que hubo en los años 60 y 70, hay también una parte importante de aquel libro en el que hace referencia a Leopoldo María Panero y a toda una serie de experiencias que vive su generación, aunque Leopoldo María Panero era un poeta un tanto lateral, incluso con respecto a su propia generación. Y luego la anécdota es que yo no conocía a Leopoldo María Panero. Lo vi una vez y traté con él muy fugazmente en Las Palmas en el año 98. Él estaba
estaba allí, estaba residiendo en el Hospital Psiquiátrico Provincial, creo que se llamaba así, y él salía, le dejaban, digamos, tiempo libre, tiempo en el exterior, y se celebraba un congreso mundial de poesía al que había ido el norteamericano Robert Bly. Aquel año había sido Premio Nacional de Poesía, y en el congreso pues no estaba programado Leopoldo María Panero, pero sin embargo iba a los alrededores del congreso, cerca de la Casa de Colón de Las Palmas, y iba tanteándonos por las terrazas, pues pidiendo que se le invitara una cerveza, pidiendo cigarrillos, pidiendo tabaco y proclamando que era el poeta más importante de España y que no había sido invitado al Congreso, lo cual a mí me pareció un error por parte de los congresistas, sobre todo los organizadores del Congreso, aunque también hay que entender que a veces su histrionismo y su situación desde el punto de vista del comportamiento, pues a veces no hacía muy agradable que lo invitaran a un congreso. Pero bueno, de eso se habla también en este libro. Yo creo que hay tres aspectos que explican por qué razón esta es la única biografía de un miembro de la generación novísima. Si no me equivoco, si me equivoco me corriges. Pero yo creo que de Manolo Vázquez Montalbán hubo un ensayo sobre el conjunto de su obra, yo escribí sobre el total de su poesía, pero sin embargo no ha habido una biografía, y si la ha habido yo no la conozco ni la he leído, y en todo caso no es una biografía de la talla y de la calidad de la que tenemos de Leopoldo María Panero, escrita por Benito Fernández. Por tanto, la primera razón por la cual yo creo que es precisa esa biografía es por el carácter que tenía, por la poesía que hace, una poesía irracional, una poesía que bordea el surrealismo, una poesía que está muy vinculada a los grandes poetas de entre siglos, a los vanguardistas, pero también es una poesía fuertemente condicionada por la situación que él vive en el ámbito familiar y en el ámbito de desarrollo desde la infancia de su vida. También llama la atención que Benito se metiera en una biografía de un autor como Leopoldo María Panero cuando tenía 51 años. Yo creo que al menos la primera edición, me refiero, se acaba en el año 36, el relato de su vida, y en aquel momento tenía 48 años. Y yo creo que ese factor, que fuera un poeta, perdón, ahora se oye mejor, que fuera un poeta, digamos, lateral en la propia generación de los novísimos, las características que tuvo su trayectoria, su existencia al margen de toda norma, su confrontación permanente con la crítica oficializada, y todo eso hizo que fuera un personaje muy especial. Y es una pregunta que le quiero dejar. ¿Cómo se te ocurrió en un hombre que tenía en esos momentos 51 años, cuando las biografías suelen escribirse mucho más tarde? La prueba es evidente que ha vivido muchos años después y ha habido que hacer una nueva edición, digamos, actualizando digamos, lo que ha sido la vida y la trayectoria de Leopoldo María Panero. Por tanto, era el poeta más extremadamente irracionalista, tenía una vida marcada por el desorden y el caos y venía de una familia de poetas sobre la que él, yo no sé si eso te influyó también en aquellos años, en los años 90, yo creo que pesaba mucho el documental El desencanto en la conciencia media del mundo cultural sobre todo, y pesaba luego después de tantos años la película evocadora que hace Ricardo Franco en el año 94. Yo no sé si eso pesaba, pero desde luego yo creo que son algunos de los factores que hacen que Benito Fernández se meta en la biografía de Leopoldo María Panero cuando es un hombre relativamente joven, aunque estaba muy baqueteado por la vida, muy afectado por el alcoholismo y con muchos años por encima de los que son sus años o lo que eran sus años desde el punto de vista biológico. Y
Yo creo que es un poeta permanente, con una permanente irreverencia, muy desafiante a los medios, a los ámbitos de la cultura dominante. Y es un poeta que es asimilable a una buena parte de los grandes malditos de la literatura universal y de la literatura española. Pero, sin embargo, curiosamente, algunos malditos como Rimbaud, como Aníbal Núñez, entre los malditos españoles, murieron muy jóvenes. En este caso también hay una singularidad, porque ha muerto con 66 años, Leopoldo María Panero. Y es un poeta que efectivamente sobrevivió a gente como Haro Ibars, que eran coetáneos suyos, como Antonio Vega, como Enrique Urquijo, que no estaban vinculados directamente a la poesía, pero sí conformaron un poco el universo cultural de la época. Y bueno, pues hay un factor de coincidencia, que Leopoldo María Panero muere el mismo año en que muere Ana María Moix, curiosamente a la misma edad que Ana María Moix, que fue la pareja de la Coqueluche en la antología Nueve novísimos españoles, y el mismo año en que muere Josep María Castellet, que fue el artífice de la antología. Claro, y en 2013, meses después de la muerte de... Vamos, en 2013 muere Juan Luis Panero y un año después muere Leopoldo María. Y han tenido que pasar unos cuantos años para que, Benito Fernández se plantee la realización de una segunda edición. Si la primera edición concluye el recorrido biográfico en el año 96, aunque se publica el libro creo que en el 99, 3 años después, acaba en El monstruo. Benito en este libro ha añadido 3 capítulos. Uno se titula A bordo de una isla, que se inicia en el año 97 y acaba en el 2002, que es el periodo, una parte de ese periodo lo vive Leopoldo María Panero en la isla de Gran Canaria, en concreto en la ciudad de Las Palmas. Una parte de esa existencia o de ese periodo que vive en la isla lo comparte con Claudio Riso, el italiano, el poeta. Y el siguiente abordaje, el siguiente capítulo es Tiempo que precede a la muerte, entre 2003 y 2007. Es decir, también es una incógnita que uno se plantea a la hora de valorar el título del capítulo, porque aborda el tiempo que va entre 2003 y 2007 y todavía le faltarían 7 años para morir. Tiempo que precede a la muerte, pero que es un tiempo amplio. Yo creo que es otro interrogante que yo me planteo, que lo pongo sobre la mesa porque yo creo que puede dar mucho de sí a la hora de establecer un diálogo. Y Cenizas al fin, que abarca un periodo de 7 años, o sea, un fin largo, desde 2008 a 2014. El libro está lleno de anécdotas, está lleno de diálogos. Hay que decir que la cronografía nos ayuda a hacer un recorrido global por toda la vida de Leopoldo María Panero, pero a mí me ha llamado la atención la prosa. Yo creo que incluso hay una prosa más cinematográfica, más veloz en los últimos capítulos que en el resto del libro. Yo no sé si hay alguna razón, pero a mí me ha gustado mucho porque esa prosa cinematográfica a mí me recuerda mucho a la novela realista norteamericana, especialmente a Carver y a los novelistas de la generación ¿cómo se llaman? Del realismo sucio, Carver, Tobias Gold, Richard Ford, etcétera, etcétera, pero seguramente no tiene nada que ver. Es que querría acabar cuanto antes y le pegabas un acelerón a la prosa, pero en todo caso la prosa es una prosa muy, muy cuidada y al mismo tiempo muy ágil, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y bueno, pues mi pregunta, la gran pregunta que le dejaría ahí, para que luego intervenga Alberto, es, teniendo en cuenta los 18 años que transcurren desde, que se presenta o se finalizan el recorrido biográfico del primer tomo hasta que se publica este tomo, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué razón
lo ha revisado cuando hay tantas biografías que se quedan varadas. Yo creo que en este caso está justificado por todos los años que vivió posteriormente Leopoldo María Panero y por acontecimientos importantes que ocurrieron en su vida. Y esto es lo que yo tenía que decir sobre el libro. A mí me parece un libro fascinante. Yo creo que es una de las mejores biografías que se han escrito en la literatura española. Lo leí con el primer tomo y no pude, digamos, dejar de leerlo. Iba conmigo en el autobús, en el metro, en todos los sitios. Y ahora me ha ocurrido lo mismo. O sea que incluso releyendo zonas que ya había leído anteriormente. Por tanto, enhorabuena, Benito. Muchas gracias por pensar en mí. Y yo creo que este es un gran libro que dejará huella. Y hay alguno otro por ahí que tienes que igual al final podemos hablar de él, que igual nos deja huella, pero igual hay que reservarlo. Gracias. A ver, ¿se oye esto? Sí. Sí, es que a mí no se me enciende la luz rojita que se les encendía a ellos y me daba un poco de envidia. Digo, igual estoy aquí hablando a un palo, sí. Nada, pues nada, yo también agradecer la invitación a presentar el libro. Claro, me preguntaba yo por qué estoy aquí, ¿no? Porque ¿qué hago yo presentando el libro de Benito sobre Leopoldo? Pensaba, claro, a Benito lo conocí haciendo la mili. No, sí, no de cualquier forma, porque, claro, había entonces aquella especie de chollo especial para estudiantes universitarios, que era hacer la mili a plazos y con el último plazo remunerado, ¿no? Que se llamó milicia universitaria y luego de otras formas. La primera promoción de eso que hubo después de la amnistía fue la que nos encontramos en el CIR de Alcalá. 76. No me acuerdo qué año fue. La Operación Galaxia. Sí, nos pilló la Operación Galaxia en ese momento. 78. Vamos, sí, fue 78 y fue después de esto, porque fue la primera vez que pude, y tantos otros de los que estaban en aquella generación, presentarnos a hacer la mili en fascículos, porque nos dejaban los antecedentes que constaban en la Dirección General de Seguridad. Eso hizo que la muestra que nos encontramos en el grupo de Fernández, que compartíamos las literas, pues fuera una muestra selecta de la que hemos conservado algunas relaciones, entre otras la relación con Benito, ¿no? Benito entonces no, por lo menos yo no me imaginé que iba a acabar escribiendo de esta forma. Benito era cámara, bueno, pues por lo menos era montador, pues trabajaba en la televisión, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que montador, cámara o lo que fuera, lo que había aprendido es a dirigir la mirada como con mucha puntería, ¿no? Como además es una persona con un saber enciclopédico, ¿no? Pues con mucha capacidad de relacionar lo que veía con otras cosas y de aplicarle a las relaciones que aparecían entre unas y otras cosas una cosa que, como yo no soy gallego, no me atrevo a llamar retranca, porque no estoy seguro de estar utilizando el término en su forma adecuada, ¿no? Pero una especie de sentido del humor muy especial, que yo creo que está en lo que posteriormente ha escrito, no solo en este libro, ¿no? Esta era mi relación con Benito. Luego pensaba, igual también tiene algo que ver lo que fue mi relación con Leopoldo, ¿no? Yo a Leopoldo lo conocí en un momento en el que nos convocaron, voy a hacer como Benito, que cuando cuenta las cosas, bueno, no lo voy a hacer como Benito porque no soy capaz de hacerlo tan bien como él. Benito empezaría diciendo la fecha, yo lo de la fecha no me acuerdo. Lo que sí sé es que Félix Guattari iba a hacer un número de la revista Reserche, que dirigía entonces, sobre la transición en España. Y entonces convocaron a una serie de personas que nos vimos, esto sí lo hago como Benito, en el despacho de Cristina Alberdi en la calle Conde Siquena. Yo creo que en un primero. Benito sabría la letra, porque sí, porque
y esta es una de las preguntas que le quería hacer a Benito, ¿no? O sea, al final, claro, cuando te está contando algo de esto, te dice fulanito que vivía en la calle no sé qué, piso cuarto A y tenía un contrato por 6 meses, ¿no? Es decir, o sea, todo esto le da un carácter muy especial, ¿no? A la lectura de la biografía esta. Y yo quería preguntarle a Benito cuál es el propósito suyo. Luego le podría comentar cuál es el efecto que ha causado en mí, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos conocimos para hacer este número de la revista Research, que no salió, ¿no? En aquel momento. Y en aquel momento Leopoldo estaba citado para escribir sobre la introducción de la obra de Lacan en España. Es decir, era él el que estaba... Sí. El que estaba puesto en las cosas de la salud mental. Yo iba a escribir sobre la historia de la extrema izquierda en Madrid. Yo estaba en ese momento, yo creo que terminando medicina, no era psiquiatra todavía. Leopoldo llegó tarde, llegó con una maleta en un taxi, llamando desde la calle. Llevaba la maleta porque había decidido no volver a la casa de Ibiza. No sé si volvió o no volvió. Lo que sé es que tuvimos que montar un número bastante importante. Fuimos a comer al café Gijón y como 18 o 20 que estábamos en la reunión aquella. Y Leopoldo se empeñó en que no pagábamos porque había caído un trozo de un tapón del vinagre en la ensalada, ¿no? Y lo sostuvo pues con esa capacidad que tenía él de sostener las cosas en público, ¿no? Yo lo conocí entonces así, o sea, en una situación en la que el que hablaba de Lacan y sabía de salud mental era él. El siguiente contacto que tuve con él fue que me llamó, bueno, el contacto no de encontrármelo en los lugares de la noche madrileña y cruzarnos, fue que me llamó la persona que en ese momento funcionaba como su pareja, que era Alicia. Yo no sabía el apellido de Ruiz Tormo. Sí, en la biografía viene, ¿no? Pero yo sabía que se llamaba Alicia y me llama para decirme que acabábamos de abrir una unidad nueva en el hospital de Leganés, en el que estaba el jefe era Manolo Desviat entonces, para pedirme que lo ingresáramos. A mí me pareció un disparate. Yo creo que Leopoldo María Panero, una de las cosas que utilizó para hacerse daño fueron muchas, ¿no? Fue la psiquiatría, pero la psiquiatría ha jugado con él un papel, esto de ser un elemento de daño, ¿no? Y lo que le expliqué a Alicia entonces es que me parecía un disparate que Leopoldo María Panero ingresará en ese momento en el hospital psiquiátrico. Bueno, Alicia no se quedó muy conforme, llamó a Manolo Desviat, que le dijo lo mismo, y Leopoldo acabó ingresando, no en la unidad nueva que había para ingresos más o menos cortos y gente más o menos joven, que era en la que estábamos Manuel Desviat y yo, sino en un pabellón de crónicos, que a lo que es el efecto dañino, ¿no?, al que me refería antes, tenía mucha más capacidad de ejercer esta unidad, quiero decir, ¿no? Era un pabellón de crónicos que el sitio donde estábamos trabajando nosotros. Y el caso es que aquello... Yo no sabía que por intermediación de un psiquiatra que tú citas en la bibliografía, pero el caso es que Baldomero Montoya, que era el jefe del servicio de crónicos facilitó el tema del ingreso y se hizo cargo del tratamiento de Leopoldo durante el tiempo que estuvo allí ingresado, muy en contacto con Felicidad Blanc, ¿no? Durante aquella época yo tuve bastante trato con Leopoldo, no ningún tratamiento,
quiero decir, porque nunca me he encargado de eso, pero sí bastante trato. O sea, porque bueno, pues hemos compartido muchas horas en los bares de Leganés y a veces en los de no Leganés. Quiero decir, yo recuerdo, yo me caí al Manzanares con un coche y pues claro, me hice una avería importante en la cabeza. Yo entonces tenía pelo, me tuvieron que afeitar la mitad, ¿no? Y dar 40 puntos en el cuero cabelludo. Y la primera vez que salí a la calle con la cabeza con esa pinta y tal, andando por la Castellana desde la terraza del Teide, me dicen Alberto, Alberto, y era Leopoldo, que estaba ingresado en Leganés. Pero eran las 12 de la noche, una cosa así, sentado en la terraza del Teide con una persona que estaba absolutamente horrorizada, porque era evidente por la conversación que nos conocíamos del hospital psiquiátrico y la pinta que tenía yo era absolutamente inquietante, ¿no? Es decir, entonces se quedó tranquila cuando se enteró que era psiquiatra, a pesar de que no me parece que eso sea una cosa muy tranquilizadora, ¿no? Es decir, entonces, pero el caso es que, sí, me dijo Leopoldo entonces, tío, me he enterado de lo que te ha pasado. Dice, te he escrito un poema, pero, dice, si no te importa, he cambiado el Manzanares por el Támesis, que tiene mucha más fuerza poética, ¿no? No he visto nunca el poema, ¿no? Pero que se perdería como se perdieron tantísimas cosas de las que escribió y de las que debió escribir Leopoldo, ¿no? Este era un bar de fuera de Leganés. De bares de los de dentro de Leganés, pues podría contar muchas cosas, porque pues eso de ir yo a tomar café según llegamos, y en el que lo que me tomo un café se toma el Varios Pipermín, ¿no? Y bueno, y puede hacer, que no sé si contarlo porque es un poco asqueroso, pero porque Leopoldo era una persona que se hacía querer y que una vez que lo querías se hacía detestar, ¿no? Porque, claro, él utilizaba, vamos, o sea, podía ponerse a hacer las cosas más inconvenientes del mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo en esa situación, este era un bar de Leganés, no La Viña, que lo citas tú mucho, sino el Carriches, que era uno. La Viña era un bar más glamuroso, allí iban los concejales y esas cosas. Al Carriches iban los currantes por la mañana y se pedían un café con leche y un sol y sombra, con lo cual la barra era una barra de zinc de estas largas o de acero inoxidable, de lo que fuera, de un metal, ¿no? Lleno de sol y sombras, cafés con o sin leche, ¿no? Sobre la que Leopoldo hizo ¡fas!, ¿no? Y plantó un moco que recorrió la barra entera, sorteando o no las bebidas de los contertulios, ¿no? Entonces, claro, aquel hombre que tomaba pipermín y contaba cosas absolutamente ingeniosas, cuando era una persona muy querida en el pueblo, claro, lo que pasaba con Tu sol y sombra después de aquel resoplido, ¿no? Pues no. Pero vamos, de estas tengo algunas recuerdo claro, venir, decías lo de la película, ¿no? Que claro, venir alguien y estar yo hablando con Leopoldo, alguien que había quedado conmigo en esto por la tarde, y decirme, uy, a este lo conozco yo. Que me mira Leopoldo y me dice, lo de la película no se me va a pasar en la vida, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo de la película no se le pasó en la vida, ¿no? Es decir, esto es lo que Leopoldo tuvo encima. Pero yo había pensado, yo no pensaba haber contado nada, yo que quería más, vamos, yo me había imaginado esto más como un diálogo, ¿no? Y lo que se me ocurrían es cosas que me apetecía preguntarle a Benito. La primera me la ha robado Manuel, sí, porque, claro, es por qué Leopoldo, es decir, o sea, tenía todas las características para ser la persona sobre la que no tenía
todo el sentido del mundo hacer la biografía. Estaba el tema de la edad, ¿no? Estaba, o sea, había muchos motivos, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué esta elección, no? Pero hay muchas otras que tienen que ver con, vamos, yo también con esta forma, o sea, yo creo que lo que tú planteas es todo un modelo de cómo hacer biografías, no solo en esta, ¿no? Un modelo que supone una necesidad de rigor, ¿no? Y de colocar las cosas en el detalle que, claro, a mí yo había leído la primera edición, lo que hice fue mirar lo que me parecía que había de nuevo, acabé releyéndomelo y claro, lo que sucede cuando te metes en esa profusión de datos es que te colocas en esos años, ¿no? Te colocas de una forma bestial, o sea, yo creo que es... y quería preguntar sobre cuál es la intención de esa historia, por qué tengo que saber que era el primero derecha, ¿no? Y que el piso era alquilado, ¿no? Y bueno, y yo creo que seguimos. Y... Sí, de todas formas, él tiene cierta pasión por los malditos, ¿eh? Biografía sí, de Ardivas, bueno, claro. Sí. Sánchez Ferlosio, que no era un maldito, pero era un personaje rarísimo, Bueno, que renegó del jarama muy tempranamente. No será maldito del todo, pero tampoco está mal. Tampoco está mal, tampoco está mal. Bueno, Vened menos. buenas tardes a todos y sobre todo con lo que está cayendo. Y gracias sobre todo por el día que hace, ¿no? Que ha habido muchas bajas. A todo esto me he pasado el día con un bajón tremendo porque era en WhatsApp y lo siento, no puedo, estoy enfermo, he perdido el metro. Bueno, digo, no va a haber nadie. Bueno, primero agradecer a la Fundación Universitaria Española y a Javier Huerta la concesión de estas magníficas instalaciones. Y segundo, agradecer a ustedes el interés supuesto interés por este poeta más que maldito, maldecido. Voy a empezar por partes y voy a contestar a las preguntas que he tomado nota. Primero, antes de contestar las preguntas, quería hacer una aclaración que me veo obligado siempre a hacerla. Esto no es una segunda edición del libro. Quiero que quede claro. Esto es un nuevo libro. Quiero decir, tampoco es un libro al que le he añadido 3 últimos capítulos, ni es la etapa de Canarias. Si fuese así, pues lógicamente no tendría que haber abierto el libro, ¿no? Que no saben ustedes la pereza que da 24 años después volver a abrir un libro que ya has escrito. Increíble. Entonces digo que es un nuevo libro y el que haya leído el anterior, yo siempre le digo a los amigos que me dicen, ¿yo para qué lo voy a comprar si ya lo he leído? No se trata de vender libros, se trata de que leas el final. Es como leer una novela a medias. Si no lees cómo acaba, pues no te enteras. Bueno, dicho esto, añado, en la primera versión que hice también está no solo revisada, corregida, sino que está aumentada. Quiero decir que no lean ustedes los 3 últimos capítulos, léanlo todo porque me han aparecido nuevos informadores, nuevos interlocutores, he corregido datos porque uno también es humano y se equivoca y mete deslices, en fin, es un libro completamente nuevo. Dicho esto, respondo a la primera pregunta que es común a los dos. ¿Por qué hacer la biografía de un personaje tan joven, tan vivo? Y la verdad es que es una osadía por mi parte. O sea, hacer una biografía de una persona que vive es un riesgo que yo solo lo veo ahora. Porque claro, te encuentras con los herederos, te encuentras con él mismo, que te puede demandar, te puede corregir. Y te pedía dinero. Bueno, sí, aparte del interés crematístico que él piensa que me hice rico con este libro. Y entonces, claro, pues sí que fue un atrevimiento por mi parte.
¿Por qué me metí en esta empresa? Bueno, primero porque a mí el personaje me parece que es de un atractivo tremendo. Tiene una vida que es al margen de la poesía y podemos opinar sobre ella, pero él tiene una vida que que tiene una película. Este libro sería una película. Ya no sería la tercera parte de Desencanto después de tantos años, pero sí que hay una película que a mí me recordó muchísimo, y además se lo dije a Jaime Chávarri, digo, porque, claro, lo que pasa es que decirle a Jaime Chávarri algo de Los Panero es como mentar a la bicha, ¿no? Porque acabó hasta las narices de Los Panero. Y el pobre, además, me acuerdo que, y enlazo con que sí que me influyó muchísimo la película, lógicamente. Aparte de verle al personaje por los bares de Madrid, la noche de los fines de semana, lógicamente la película me fascinó la intervención de él, porque para mí la película pega un subidón y un tirón cuando él aparece. El propio Jaime, y yo también, porque ya va teniendo unos años, yo me acuerdo las críticas que salieron con el Desencanto, y fíjense lo que son los críticos. Los críticos siempre ven más allá que todos nosotros, siempre. Me acuerdo, yo llegué a leer que el Desencanto era una metáfora del fin de la dictadura, que si era, bueno, no sé cuántas más cosas, que se lo comenté a Jaime y se reía, porque dice Jaime, pero Benito, vamos a ver, yo venía de hacer películas de Marisol. ¿Qué coño voy a presentar yo una metáfora del fin de la dictadura? O sea, por eso digo que el pobre Jaime puso la cámara y se encontró con con 4 actores, porque es que eran actores. La película sigue pudiéndose ver hoy. De hecho, yo no hace mucho la he vuelto a ver, la he visto muchísimas veces, y es un documento desgarrador, donde se hace un juicio a un ausente, que es el padre. Ya la película, el ausente aparece, y además es todo un símbolo, es la estatua de Leopoldo Panero en Astorga, envuelta en papel de estraza y atada con cuerdas. Y ese es el juicio sumarísimo que le hace la familia a Leopoldo Panero. La película es desgarradora, ya digo. Claro, yo al ver aquel personaje, no sé en qué minuto exactamente aparece Leopoldo a través de unas tumbas en un cementerio, que es el cementerio de Loeches, vestido al olor Byron y luego acodado en un bar de ahí de Martínez Campos, haciendo disquisiciones sobre sobre el psicoanálisis, sobre filosofía y tal, yo me quedé prendado y dije, bueno, este tío tiene una historia. Bueno, pues no, a partir de ahí pues ya empecé a leer su obra y bueno, y al final pues lógicamente me puse a hacerlo, y yo siempre digo, cuando me han pedido que dé un taller sobre cómo hacer biografías, a la gente joven sobre todo, cuando me preguntan siempre digo, mira, esto no tiene ningún misterio. Esto es, si tú crees en lo que estás haciendo, ten por seguro que va a salir. Y así me lo tomé yo. Yo cuando estaba haciendo este libro, que ya era mayorcito, me parece que tenía 40 años, empecé tarde a escribir libros, colaborar en prensa ya antes, pero escribir libros tarde. Yo estaba convencido que este libro saldría tarde o temprano. Estaba convencidísimo de lo que estaba haciendo. Y bueno, esa es el motivo de por qué esa aventura de hacer la biografía de un personaje vivo. Y tiene mucho riesgo, porque fíjense, también hice otra de otro personaje vivo, que es la de Rafael Sánchez Ferlosio. Me acuerdo, y viene a cuento la anécdota, me acuerdo que nunca me atendió. Rafael jamás quiso hablar conmigo porque no era partidario del género, no le gustan las biografías, y como no le gustan los psiquiatras, dice que son unos cochinos que hacen interpretaciones obscenas. Y me acuerdo que me lo puso la viuda, Demetria Chamorro, me lo puso al teléfono y dijo, sí, ya he oído de usted que anda ahí preguntando. Dice, pero mire, yo no tengo nada contra usted, pero yo no soy partidario de las biografías. Es que las biografías solo se le hacen a los muertos, así que tampoco le queda a usted tanto que esperar. Me pareció
pues una broma, bueno, aparte de ingeniosa, de un macabro tremendo, ¿no? Entonces, por eso digo que efectivamente estamos acostumbrados a que la biografía se le hace a los muertos. Pero los vivos, y en este caso también, cuando no tenga proyectos en la cabeza, seguramente vuelva a abrir ese libro de Ferlosio y una vez ya muerto, que ya todos los amigos que le tenían pánico a que contaran cosas y tal, ya estarían dispuestos a atenderme. De hecho, la viuda ya está dispuesta a hablar conmigo. Pero antes no, claro, es que en vida de él, pues es que le tenían pánico, porque odiaba las biografías y a los biógrafos. Entonces, contestado a la primera pregunta que os hacéis los dos, y bueno, y la aclaración de que no hay una segunda edición, sino que es un nuevo libro, ¿por qué un epígrafe se titula Tiempo que precede a la muerte cuando faltan? Pues esto no es casual, las cosas en mí nunca son casuales. Son unos versos de él, pero no te podría decir a dónde están ahora. Yo siempre, el título El contorno del abismo, es un verso de él, sí, también, eso sí. ¿Sabes? Entonces, no hay... A la pregunta esta que te llama la atención y tal, pues esa es la respuesta, son unos versos de Leopoldo. Respecto a la última que me haces, y te agradezco, porque nunca me lo habían dicho, que te gusta la prosa, a mí me gusta la prosa que no sea florida, a mí me gusta la sobriedad, y me gusta, me acuerdo que, no sé si para darme un toque, o como un elogio, no me lo tomé como tal, desde luego, Vicente Molina Foix, en una crítica que hizo en El País a la biografía de Eduardo Aribars, me calificaba de prosa notarial. Y dije, hace falta ser malvado. Eso le decían a Kafka, ¿eh? Bueno, ya, dije, hace falta ser malvado, que tiene que meter ahí la pullita. Bueno, pues estoy muy orgulloso de tener una prosa notarial, se lo digo de verdad. Porque a mí me gusta, o sea, no soporto a estos que se quieren demostrar a sí mismos que son escritores y hacer florituras y metáforas. No, es que a mí me abruma mucho más un sujeto. Ahora mismo acabo de leer un libro que no es ninguna prosa brillante, pero me ha encantado, que es Los últimos pianos de Siberia, y es magnífico. Es contar la historia de Rusia en busca de los pianos antes de la revolución. La idea es originalísima. Bueno, está lleno de datos y de información. Cuenta el imperio, los soviets, y es increíble. Bueno, pues esa es la prosa que a mí me gusta. Y es la que yo trato de practicar. Quiero decir que no... hay periodistas que en las columnas se les nota mucho, no voy a decir nombres, luego quedo mal, se le notan, por ejemplo, hay algunos que se nota mucho que son poetas al escribir, y entonces a mí eso me pone muy nervioso. Pues no te quieras lucir, pues escribe como te sale, ¿no? Ligero. Bueno, pues yo soy sobrio, nada florido, y sí, una prosa muy ligera, desde luego. Y ya Manuel se da por contestado. Ahora viene Alberto. Esto debe ser cosa de psiquiatras, porque esta pregunta ya me la hizo otro psiquiatra. ¿Por qué esta manía y esta obsesión con las fechas, los datos? Tu colega Manuel Desviat, director del Psiquiátrico de Leganés, me hizo esta misma pregunta. Cada vez que yo decía, y en la calle Ibiza, y él me matizaba, 33. O sea, haciendo un gesto jocoso sobre lo que soy yo. Y es verdad. Fíjate, yo, ahora que estás tú aquí, y no me vas a cobrar por la consulta, yo creo que esto me viene de mi época infantil del colegio. A mí me costaba muchísimo aprender las fechas, las batallas, confundía los siglos, no sabía dónde empezaba un siglo, dónde tal. Y yo creo que esta es mi venganza. Puede ser. Puede ser. Sí, y a lo mejor también es a lo que se referían con no tan mala intención con lo de la prosa notarial. No o sea, yo me lo tomé mal, desde luego. Lo digo porque sí, o sea, en muy buena medida tú das fe de lo que allí sucedió y de lo que allí había, ¿no?
Y eso es lo que hacen los notarios, ¿no? Sí, bueno, y tampoco, de hecho, si habéis leído los trabajos que he hecho, pues yo no escribo en primera persona, quiero decir, yo soy muy bartesiano, el autor ha muerto. Yo escribo en primera persona la introducción, luego me salgo y ya escribo en tercera persona. Yo soy un relator que cuento las historias y que luego cada uno saque las conclusiones y juzgue. Yo no tengo por qué meterme ni hacer introspección del alma humana, ni hacer psicoanálisis con los biografiados, ni nada. No, yo cuento datos fehacientes y demostrables, nada más. No, y además de un modo muy ostentoso, no haces lo otro, ¿no? O sea, ¿Lo otro a qué te refieres? Pues intentar extraer conclusiones que no están en los hechos de lo que estás contando, intentar encontrarle un sentido mucho más allá de lo que estás contando. Tú eso lo dejas para que lo haga la persona que lee. Sí, no, incluso a veces, hombre, a veces a lo mejor oriento para que se piense por donde yo quiero que se piense. Pero vamos, que no me gusta dirigir. Yo creo que ya somos adultos para sacar conclusiones y bueno. Y eso es respecto a lo puntilloso, a lo minucioso. Bueno, y luego de toda la vida me ha gustado apuntarlas. Eso también es una herencia de mi padre, apuntaba todo, ¿no? Me gusta apuntar hasta la hora que nace mi hijo, el hospital, la habitación. Pues todo eso lo tengo apuntado, ¿no? No sirve para nada. Bueno, a mí sí me sirve, porque si algún día quiero escribir algo, me sirve, claro. Hasta para vosotros, porque a veces me preguntáis, oye, ¿cómo se llamaba el comandante que teníamos en Alcalá de Henares? Bueno, pues yo lo tengo apuntado, ¿no? Entonces me dice, ¿pero cómo lo sabes? Digo, bueno, pues lo sé. Y luego el método, que es lo que también preguntan, ¿no? Sí. Pues el método, vamos a ver, yo no creo que este método sea infalible, que también ha habido algunos biógrafos que se han molestado con esto, y aquí en la sala está Manuel Alberca, biógrafo de Valle Inclán, biografía magistral, el profesor Alberca aquí presente. En la metodología yo siempre empleo la misma, se lo decía a él hace poco que quedamos a tomar un café. Me da la impresión de que siempre hago el mismo libro. Pero bueno, a los novelistas también les pasa eso. María siempre decía que le parecía que siempre hacía la misma novela, ¿no? O Benet. Y entonces la metodología, pues esto fue una cosa que me surgió a mí así. O sea, no es nada premeditado, ¿no? Dije, pues voy a hacer la vida. Pero claro, la vida, como yo soy ordenado, metódico, tal, pues lógicamente mi escritura tiene que ser ordenada, metódica, cronológica. Y entonces, pero claro, luego pensando y reflexionando, dije, pero si es que el Génesis también está contado así. Bueno, con alguna trampa. Bueno, ya me refiero, pero del origen. Sí. ¿No? Bueno, pues esto es igual. Entonces, yo siempre empleo el mismo método. Leopoldo María Panero, año 48, nace. En el 49 meto todo lo que sé, cuando son bebés, lógicamente, ahí ya entran las trampas de los biógrafos, ¿no? Afortunadamente en estos casos son hijos de personajes importantes y conocidos, con lo cual no cuentas lo que le pasa a un bebé de 9 meses, pero sí cuentas lo que pasa en ese entorno familiar, claro, y a esa familia, ¿no? Bueno, y a esa familia y a ese entorno social. Bueno, y al entorno mundo, social, ¿no? Que eso es otra cosa a la que iba. Tampoco me aíslo el personaje en una burbuja. A mí me gusta. Uno de los elogios que me hizo Antonio Martínez Sarrión con este libro, con la primera edición, que me hizo el prólogo, por cierto, era que es que había retratado a su generación. Claro. Es que es un friso de mi época. Claro. Y digo, pues mira, he conseguido lo que quería. Y es verdad. Y con todos hago lo mismo. O sea, me gusta meter al personaje en su momento, en su tiempo. Por eso a veces hablo pues, de los acontecimientos importantes de la política, la entrada en la OTAN, el atentado de Carrero, la muerte de Franco. O sea, el personaje no está aislado, claro, vive en un entorno, ¿no? Sí. Y el método, ya digo... El Dickens, el padre de Santa Bárbara, exacto, el Universal, entonces, está la rata debajo de la lata. Sí. La metodología pues es la cronológica, porque yo entiendo que al lector es más fácil ponérselo así. Y se me ha criticado, cuidado, otros biógrafos no han criticado ácidamente, sino han dicho, hombre, es que no es el único método, indudablemente. Claro. Hay muchos métodos de hacer biografías. No, claro, pero uno establece, yo creo que en los novelistas pasa igual, uno tiene
una sistemática para desarrollar un argumento. Hay novelistas que optan por lo fragmentario y todas sus novelas son de carácter fragmentario, y otros que trabajan el argumento. Yo recuerdo los esquemas que hacía José Luis San Pedro, que incluso hubo una exposición en el Círculo de Bellas Artes, que eran absolutamente meticulosos, parecían esquemas de un hombre de ciencia. Pues hay autores que sí hacen su esquema para desarrollar la novela. Yo creo que tú ahí tienes una sistemática que aplicas, y la diferencia entre un libro y otro es el personaje que hay, claro, y la vida del personaje. Yo quería comentarte una cosa. Yo no sé, has hablado de Martínez Sarrión, que prologó el primer libro. Sí, el primer libro. Sí. No la primera edición, el primer libro. Pero, ¿qué feedback has tenido del resto de los autores coetáneos, los que estaban en 9 Novísimos? ¿Has tenido algún tipo de feedback? ¿Te han comentado algo? Claro, yo no he recorrido lo que hayan podido escribir sobre la biografía de Leopoldo María, pero ¿has tenido algún feedback? ¿Ha habido algún tipo de actitudes en relación con el libro? Porque, claro, lleva ya mucho tiempo, ¿no? Tanto el primero, ahora el segundo se añade ya... No lo sé. Sí, o sea, sí, vamos. Pero en general, buenas. Sin darte nombres, pero te puedo decir. Pues ha habido de todo, ¿no? Justo, bueno, pues en este caso sí voy a dar el nombre, que Pere Ginferré, por ejemplo, cuando el libro acababa de salir, pues me llamó Beatriz de Moura y dice: oye, tú lo que cuentas ahí de Pere, dice, ¿lo tienes cotejado y contrastado y tal? Digo, absolutamente, vamos, tengo las cartas aquí, tachadas por él, lo que no quería que publicara y todo. Ah, bueno, pues es que como siga poniéndose así, te vas a venir a Barcelona, vamos a dar una rueda de prensa y le vamos a sacar los colores. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, no, pues que dice que con qué permiso reproducimos las cartas y tal. Digo, pues si me las ha autorizado él. Bueno, por un lado, ¿no? Y ya los otros no diré. Ha habido 2 novísimos que con esta versión me han... ¿Esta, la nueva? Sí, con esta, claro, porque volví a llamar a alguno que otro, y ha habido dos novísimos que han intentado que cambiara algunos lances. Que no... No, porque no, porque viven y tampoco es cuestión. De hecho, uno de ellos que se puso de malas maneras y tal, pues ahora somos muy amigos. Quiero decirte, no, pero vamos, intentaron, vamos a exagerarlo, intentaron cambiar la historia, ¿no? Claro. Es que eso que escribes así, bueno, es que es así, me lo contaron. Y bueno, pues no, pues es que claro, yo eso me gustaría que desapareciera. Bueno, hasta que le convencí, estuve ahí unos meses que dije, bueno... Es que curiosamente lo que hace el libro, es, como no hay otras biografías de otros poetas o escritores de esa generación, lo que hace el libro es casi configurar la biografía generacional. Es decir, que es un libro que se centra en un autor específico que es Leopoldo María Panero, pero al mismo tiempo está contándonos la intrahistoria, que diría Miguel de Unamuno, lo que va más allá de los acontecimientos y está, digamos, debajo de lo más capilar de devenir histórico, pues se cuenta ahí alrededor evidentemente de la vida de Leopoldo María Panero, pero están ahí muchísima gente, muchísimos hechos, muchísimas publicaciones que conforman todo una crónica y todo un mosaico de lo que fue la vida entre 1900, muy avanzados los 60, hasta los 90, mediados de los 90, ¿no? No, yo quería añadir una cosa que se me ha olvidado antes. ¿Y por qué esta segunda edición? Bueno, pues la razón... ¿Por qué este segundo libro? Digo, perdón, ese segundo libro. Pues por una razón muy sencilla, porque es un libro que en las redes, y lo he visto, pues que se estaba vendiendo incluso a 300 euros de segunda mano. Y entonces, claro, pues hubo una persona que ha sido la que más influyó en que esto se hiciera de nuevo, fue el profesor Túa Blesa de la Universidad de Zaragoza, y que es, para mi gusto, es el mayor experto en la poesía de Leopoldo y el mejor exegeta del poeta. Y entonces me dijo eso que dice, es que si hay alguien que puede hacer ese libro, o sea, si hay alguien que tiene que cerrar ese libro definitivamente, eres tú, no lo puede hacer nadie más.
Y dije, ya, pero joder, es que no sabes la pereza que da ahora volver a sacar las carpetas que guardo ahí hace 20 años. Bueno, y luego, claro, el hecho de que se estuviera vendiendo de segunda mano a esos precios desorbitados, se me encendió una lucecita que cuando el libro salió en Tusquets, pues en una emisora de radio escuché una entrevista con Jorge Herralde con motivo de una feria del libro del momento, ¿no? Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que dijo, porque le preguntaron, ¿y qué libro? Bueno, se le habrán escapado muchos libros y tal, ¿no? Pero ¿qué libro le hubiera gustado publicar a usted? Y dijo, la biografía de Leopoldo María Panero. Y entonces, pues con toda mi osadía, aunque ya no era tan joven, porque esto ha sido hace un año, pues llamé a Herralde directamente. Le dije, mira, ahora tienes la ocasión. Él no se acordaba haber dicho eso en la emisora de radio. Y le dije, ahora tienes la ocasión, me ofrezco a ir a Canarias, a revisar el libro, a corregirlo y a completarlo. O sea, y a hacer una biografía definitiva. Y dijo, déjame que lo piense porque yo ya no pinto nada en la editorial. Dice, ahora tengo que hablarlo con Silvia Sesé. Que es mentira, porque él va todos los días al despacho todavía, aunque la propiedad la tiene Einaudi, los italianos, pero vamos, él sigue mandando, es el patrón. Y entonces, pues, ese fue el motivo por el que me metí en esta... Pero que ahora no me arrepiento y además me gusta más esta edición que la anterior. Y lo mismo voy a hacer con Ferlosio cuando no tenga otras cosas que hacer, que tengo de momento. Y nada más, no sé. ¿Y lo has disfrutado? Porque, claro, meterse en un libro, claro, puede ser cansino. A mí me da una pereza inmensa. Yo tengo escrito un ensayo sobre la poesía de Vázquez Montalbán y se cumple el 20 aniversario. Y me han dicho si podía revisarlo. Pero como estoy con otras cosas, me da una pereza infinita meterme. Pero una vez que te metes, supongo que disfrutas, ¿no? Mira, yo, sinceramente, con el libro que más he disfrutado es, quizá porque era también contar un poco mi vida, era con el de Eduardo Arribas. Porque era contar el Madrid de la transición, de la movida y tal. Y entonces, claro, estaba contando cosas que yo las había visto, no tenía que usar interlocutores, ¿no? Con ese me divertí mucho y luego, como me gusta el rock, pues también pues es un libro escrito casi a ritmo de rock. Es con ese con el que más he disfrutado. Pero también les digo una cosa, y me ha pasado con él también. Los dos personajes me cargan, ¿eh? Quiero decir que esto de los malditos, como dice Sabater, está muy bien sobre el papel, pero cara a cara son insoportables. Entonces, por eso yo lo de maldito ya es un término que rehúso de él y prefiero llamarles raros, porque lo de maldito ya está muy manoseado el término tal, y también la culpa es de los periodistas, claro, que somos los que siempre buscamos el lado ese oscuro, maldito y tal, ¿no? Pero yo no sé si aquí se nota, tú has dicho que aquí estaba más ligero el final, a lo mejor es que tenía ganas de acabar o algo. No más ligero, no, yo no hablo ligero, he hablado de prosa cinematográfica. Ah, vale. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Riso telefoné al doctor Rafael Inglot Domínguez, director del Hospital Psiquiátrico Insular, para concertar una cita, punto. El italiano le regala un ejemplar de Tensó y le explica que tanto Leopoldo como él tienen mucho interés en continuar esa colaboración. Y le pregunta si habría algún inconveniente en su traslado a la isla, punto. Inglot cree que encontrar un lugar para Leopoldo es difícil, más aún sin conocerlo. A mí me recuerda a algunos libros de Azorín, esa frase corta, a mí, a Marguerite Duras. A Marguerite Duras que también, me gusta mucho. También. Entonces, no sé si es que te ha contagiado el estilo, muchas lecturas. Si tuviera que imitaría a la Duras, pero bueno, que tampoco está muy bien visto ese estilo, por otro lado, que te digo. Y ya te digo, y sí que yo creo que hay momentos en los que escribiendo, igual no, pero no sé si se me nota de que estoy hasta las narices del personaje. Porque es una barrabasada detrás de otra, ¿no? Como me dijo Miguel Delibes cuando leyó este y el de Eduardo, que no pudo leer más el hombre, me dijo, están muy bien, dice, pero ¿por qué no dejas de dedicarle ya vida a esos mamarrachos? Y te dedicas a alguien más serio. ¿Por qué no hacerla de Ferlosio? Ahí empezó todo. Sí, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y efectivamente dice, llámale de mi parte. Y bueno, sí, no sé.
¿Y por qué? Es decir, tú escribes, eres biógrafo, claro, en la práctica, porque incluso hay un libro por ahí que he visto el título, yo no lo recordaba, que es Mis malditos favoritos. No, eso fue una serie de radio. Ah, la serie de... Sí, sí, en capítulos. Radio Cadena Española, sí. Pero bueno, eso implica que tenías una inclinación hacia los malditos. De toda la vida me han gustado los marginales. Los marginales. Y sin embargo, alguien que se preocupa por ese tipo de escritores o de protagonistas de la cultura, me llama la atención que no hayas sido tentado por la poesía y por la narración, por la novela o por el cuento. A mí, cuando me hacen una entrevista y veo el rótulo en la pantalla que pone escritor, lo digo sin ningún rubor y me repatea. Yo es que no soy escritor, yo no me invento nada. Bueno, ya, pero... Yo soy biógrafo y además no hombre, es ningún desdoro ser biógrafo. Ya, pero eres el escritor. día que haga una novela, seré escritor. Bueno. No lo sé. Pero bueno, son manías mías. No sé si quieren preguntar algo sí, yo creo ustedes. Que sí, porque quedan 15 minutos, un poquito más. Bueno. Sí, yo creo que se oye bien. Yo lo que quería preguntar es que la gente de mi generación, que somos muy jóvenes, lo que más nos gustaba de Leopoldo, que nos acercaba a Leopoldo, es precisamente por la música rock, ¿no? Por Eduardo Benavente, por Ana Curra, porque es un poeta muy respetado en el underground, ¿no? Que tú has dicho, me gusta mucho el rock, ¿no? Y entonces, yo creo que la obra de Leopoldo, que me la he leído y tal, a la gente dio su biografía y qué sé yo tú, y porque el personaje les encanta. O sea, decía, había una época en sus revistas de música que criticaban, hay un artículo en el 66, no sé si se van a entrevistar, dedicándole 3 páginas a Leopoldo, pero más desde el punto de vista que lo considera como una estrella del rock, ¿sabes? Y desde el punto de vista cinematográfico. Entonces, que si a ti te gustaba que desde ese punto de vista, por estar un poco alejado de la literatura, que a la gente del rock, ¿no? Incluso hubo un disco con Leopoldo que acabó con Rafael ahora, a ti te gusta que a esa gente le guste y que llegue a un poeta que no hubiera llegado si no es por el rock, ¿no? Yo la primera vez que oí hablar de Leopoldo, aparte de por mi madre que conocía, mi tío que conocía al padre, es por Ana Curra de Parálisis Permanente, que era amiga de Eduardo. Es un poco como a la inversa, ¿no? Llegar y que Leopoldo se ha convertido, gracias a las películas y a tus libros, en cultura pop. Es una cultura pop, ya, ¿sabes? Como un poco ya... Yo no sé si tanto, hombre, mucho más que él es Eduardo, ¿no? Eduardo claramente, bueno, aparte que era letrista de... Pero es una época que dejó muchos raros. Yo decía malditos antes, pero muchos raros. Sí. Yo tengo un manuscrito de un poeta, lo estuve hablando con Ana Curra para publicarlo, pero no se atreve todavía el editor, yo dirijo la colección, que se llamaba El Ángel. Sí, claro. Tuvo un disco con ella. ¿Fueron novios? Sí, y fueron novios. Y la verdad es que es un libro magnífico, magnífico. Sí, yo tengo la copia, que es una copia de fotocopias y se lee difícilmente, incluso para trasladarlo a un procesador de texto, pero a lo que me refiero que era un poeta joven que murió prematuramente, que tenía una fuerte dependencia, creo que de la heroína, y claro, en aquella época se generaron unos cuantos malditos y que han mitificado una época y forman parte de esa época. Sí, pero ya te digo, Leopoldo más... Raro. Yo creo que más que rockero, es más rockero Eduardo. Sí. Porque Leopoldo, sinceramente, de música no tenía ni idea. Nada. O sea, lo mismo te... Sí, no, ese disco... Bueno, aquí está Bruno Galindo, que es uno de los autores de ese disco, que se han hecho... Vamos, yo tengo 4 versiones que me las mandó Borja Casani, que era el editor. Que, por cierto, Borja Casani le hizo una entrevista en la Luna de Madrid, una entrevista que seguro los que tenéis cierta edad os acordaréis, que la titulaban, estaba en Cienpozuelos él, y la titulaban El último intelectual que se comió el tarro. Era una entrevista a toda página. Tenía una foto. Una foto en blanco y negro, magnífica esa entrevista. Y entonces lo que te digo es eso. Yo creo que es más rockero Eduardo, que sí que sabía de música, de rock, pero Leopoldo lo mismo le gustaba el Fari que MC5. Si tiene un poema dedicado a Karina. O sea, que quiero decirte que... No, Leopoldo de música no tenía ni la más pajolera idea, sinceramente. Ahora, que sí que es cierto que bueno, pues es un poeta underground, claro. Y está muy... tiene unos seguidores
unos fanáticos que son gente joven, casi todo. Gente joven. De hecho, se siguen editando libros suyos en editoriales muy, muy chiquititas, que son inencontrables. Luego, pues también tuvo, pues, quien se arrimó a él para hacer libros a 4 manos, ¿no? A mí la última etapa de Leopoldo no me interesa nada. O sea, como poeta no me llega, vamos. La primera sí me parece un gran poeta. O sea, Narciso, Teoría, así se fundó Carnaby Street. Los poemas del manicomio Mondragón me parece un gran libro. Sí, es un magnífico. Pero ya, por ejemplo, la etapa de Canarias y tal, yo ahí veo ya muy repetitivo, muy escabroso, muy escatológico y, bueno, pues sabe qué es lo que vende, ¿no? Y bueno, y luego también hay otra cosa, ya que estás tú aquí. Y esto me lo dijo el dueño de Hiperión, Jesús Munarriz, también poeta y cantautor antiguo. Es que la locura vende mucho. Sí. Es que la locura vende mucho y me puso el ejemplo, dice, yo he editado los poemas de Hölderlin y los he titulado Poemas de la locura, que no tenían ese título. Y él, muy astuto, Con se una los visión tradujo comercial. José María Álvarez, Sí. y dice, no sabes la cantidad de ediciones que llevo de ese libro. Y es porque la locura, lo desconocido, lo oscuro y tal, nos atrae. A mí mismo me atrae. Y bueno, no sé si queréis preguntar. No, gracias a ti. Bruno. Sí, yo quería preguntar, has dicho que la locura vende, pero siempre, y esto se veía cada vez que Leopoldo participaba en algún acto, siempre había gente que se iba llorando, que acababa llorando, y siempre había un enorme rechazo, o siempre había alguna parte que le parecía mal. Como que la consideración era que Leopoldo no tenía que salir, la gente no tenía que verle, él no tenía que estar allí. ¿Qué pensáis de eso? Me gustaría también una valoración por parte de Alberto. ¿Pero quién decía que no tenía que estar allí? Pues Sí, gente, yo público. creo que se comentaba, no tenéis que sacar ese espectáculo de deterioro personal vale. y mental. sí, pero incluso recitales. Sí, en recitales En incluso. uno que organizasteis vosotros, que yo he visto el vídeo, no hizo más que tú le acompañaste al baño, no sé si te acuerdas no sé si es en Córdoba, en un sitio así, o en Granada. Bueno, pues lo que hizo fue salir al escenario y dijo, iros a la mierda, o esto es una mierda, no sé qué, y como locos todos, Esto es una puta o esto es una... iros todos a la mierda. Eso es. Y una gran ovación. Y todo el escenario, todo el auditorio aplaudiendo, y eso es todo lo que hizo. Por eso te digo que... Contestas tú. Pero no dejes de responderme. La visibilidad de la locura y lo que eso suscita también en contra, ¿no? Claro. Yo Claro, prefiero el profesional de la salud mental es Alberto. Hay una parte de morbo, que es los que no están Claro. en contra, y luego hay otra parte de incomodidad. Sí, y lo que pasa es que... Pero también hay mucho morbo en asistir a la incomodidad que produce en los de al lado y en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso lo manejaba Leopoldo estupendamente, ¿eh? Es decir, esto lo hacía muy bien. Yo creo que hay... Porque Leopoldo es la locura, pero es una especie de locura con una especie de lado tremendamente oscuro, ¿no? O sea, en todo lo que él hacía, lo que había es una autodestrucción, ¿no? Una cosa autodestructiva absolutamente tremenda, ¿no? Y Yo sí, es apuntalando un poco lo que dices, que son cosas que me van viniendo a la cabeza. Estamos hablando de un psicótico, un enfermo, lógicamente. O sea, pues mira, yo no estoy nada seguro de que estemos hablando de O sea, un ¿tú crees que psicótico. podía ser una pose, una forma de No. O sea, yo creo mostrarse? creo que Leopoldo tiene un deterioro con el tiempo y tal y cual, brutal. Una parte muy importante del cual tiene que ver con la utilización de tóxicos y la otra tiene que ver con una cantidad de círculos viciosos en los que se meten, los que destruye lazos que le hubieran podido sostener, en las que establece lazos nuevos que le llevan a situaciones de absoluta destrucción, unos de ellos con todo el sistema psiquiátrico. O sea, la negativa de Manolo Desviati mía a ingresarlo en un principio era porque lo que
o sea, lo que cabía esperar y lo que lamentablemente sucedió es que se estableció una relación en la cual esta historia, por otro lado, atractiva, ¿no? Y tal, lo que lo lleva es a meterse en un engranaje de destrucción, ¿no? Donde lo que está recibiendo del otro lado es daño, incomprensión, ¿no? Y luego una especie de refugio que le permite mantenerse sin destruirse del todo, a pesar de hacer cosas que normalmente hubieran supuesto su desaparición hasta física, ¿no? Yo lo que quería decirte, no trataba de ahondar en el cuadro clínico, que yo he tenido afortunadamente acceso a uno, al que me facilitó González Duro. La historia clínica. Es la única historia clínica que he visto en mi vida y es complejísima. Tenía de todo, de todo. Pero vamos a poner, vamos a partir de la base que es un esquizofrénico, aunque ahora ya sé que políticamente correcto no es decir esquizofrénico, hay que decir psicótico. Vamos a hablar, vamos a decir que es un psicótico, ¿no? Pero yo digo, es un psicótico con unos destellos de lucidez tremendos, pero tremendos. Claro. Yo he estado en Canarias con él, o en Mondragón, en Canarias no he estado, perdón. En Mondragón me llevaba a sacar dinero al cajero y se sabía su número, su clave secreta. Sí, eso lo... Hombre, claro. Ya, bueno, pero a mí no me parece tan claro. No. Yo, a ver. O sea, el tener destellos de lucidez y ser psicótico son dos cosas que no tienen nada que ver. Él oía voces. Hay mucha gente, bueno, él oía voces que sí, o sea, él tenía fenómenos psicóticos, o sea, lo que se suelen llamar síntomas psicóticos, con toda seguridad. Lo que pasa es que, claro, voces se oyen, por ejemplo, por la privación del alcohol. Entonces, claro, él tenía un montón de cosas de estas. Pero se puede estar psicótico, y voy a utilizar la palabra el estar en lugar de ser, ¿no? Se puede estar psicótico y muy lúcido, como se puede no estar psicótico y estar muy poco lúcido, ¿no? Sí. Me refiero que igual que fueron unos actores que los descubrió Jaime Chavarri, y dijeron, estos son unos actores, los cuatro, pues él jugaba mucho con la locura. Bueno, él tenía un componente muy importante de mitomanía. Y sí, entonces, yo creo que vivía ya en el ecosistema psiquiátrico. Claro, ¿no? Y el sistema, los hospitales los utilizó como hoteles, pero como hoteles que además tenían un poder de comunicación, un poder, que decir, claro, no es lo mismo estar en la pensión Paquita que en el manicomio de Mondragón. Que decir, pues, ¿no? Por eso digo que lo de loco, yo lo dejo ahí en el aire. No, pues si tú lo dejas en el aire, yo lo dejo más en el aire todavía, vamos. Es decir. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Fíjate que Leopoldo, lo que sí fue Leopoldo seguro, o sea, él al final, una de las cosas que crea, que es la asociación aquella que duró relativamente poco de psiquiatrizados en lucha, pero que yo creo que fue muy importante, ¿no? Yo no estoy nada seguro de que fuera un loco. Lo que sí estoy seguro es de que fue una persona psiquiatrizada, que sufrió mucho daño por eso y que yo creo que además en momentos determinados de estos de destellos de lucidez tuvo mucha capacidad de mostrar cómo aquello le estaba produciendo ese daño. ¿Tú no crees que puede producirse el efecto contagio? Porque él sabes que, bueno, en este país la homosexualidad se curaba en el psiquiátrico, sí, claro. El alcoholismo se curaba en el psiquiátrico durante la dictadura, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que claro, a él le ingresa a su madre por recomendación de un médico de Falange en un psiquiátrico por haber fumado hachís? Sí, entonces, yo por eso te estoy diciendo... ¿Tú no diciendo... crees que ese encadenamiento de psiquiátrico le acaba volviendo loco de verdad? Yo creo que sí, y además yo creo, fíjate, te corregiría, lo que pasa es que ya, como yo no soy biógrafo y no tengo el rigor que tiene Benito, lo voy a decir sin ningún sustento documental ni absolutamente nada, pero yo no diría que a él ingresa un médico, a él ingresa Felicidad Blanc por intermediación del otro, ¿no? Es decir, o sea, porque quien yo creo que dirige la operación ingreso, aquel primero en el pabellón de Cron, no es el primer ingreso que tiene, pero los otros ingresos son... Yo hablo de uno de Barcelona. Sí, pero esos son ingresos relativamente cortos. Él tiene en la Santa Creu. Sí.
No, en la clínica Pedralbes, una Ah, clínica Pedralbes, privada. es verdad, Ese es el sí, primer sí. ingreso. Bueno, pero ese es un, Por un intento de suicidio. Pero es un ingreso por un intento de suicidio. No matarás. tiene absolutamente nada que ver con plantarse a vivir en un pabellón de pacientes crónicos en un hospital psiquiátrico. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, yo creo que ahí hay un giro, ¿no?, en la utilización de la psiquiatría, en el uso que hace de la psiquiatría, que es muy importante, ¿no? Es decir, Pedralbes no lo utiliza como un hotel. O sea, no lo utiliza porque es una tentativa de suicidio. Estamos hablando de los años 60. Claro. ¿Y hasta qué punto era curable, digamos, los traumas que arrastra desde la infancia, que se cuentan en El desencanto abiertamente y descarnadamente en relación con su madre, con el padre, fundamentalmente con Leopoldo Panero? ¿Eso era reversible con tratamiento psiquiátrico, con esos traumas que afectan luego a la psicología de cualquier ciudadano, de cualquier personaje? ¿Eso no fue, digamos, decisivo para que él no pudiera...? Bueno, eso fue determinante de lo que sucedió, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, el daño que hacen las relaciones, los traumas tempranos, normalmente se puede corregir si lo que suceden son que hay otras relaciones que de algún modo establecen otros modelos. Y se trata y se responde al tratamiento, supongo. Él lo que hace es que consigue buscar relaciones que de algún modo reproducen y magnifican aquella primera historia. Es como si buscara hacerse daño permanentemente. Bueno, eso lo que busca es repetir, encontrar lo que conoce, y lo encuentra, ¿no? Lo encuentra con mucha eficacia y con mucha brillantez, porque, vamos, lo que... El libro de Felicidad Blanc es muy significativo. Es un libro muy hermoso, por cierto. Es dictado. Dictado es. ¿Es dictado? Sí. Ah, bueno. Es a una periodista, a Natividad Massanés. No lo sabía. Tiene algunos errores, imprecisiones, vamos, más. Es el que sale en esta colección. Se publicó en Armas Cabaret Vergara. Voltaire. Sí, luego y se ha publicado en ahora ha Cabaret salido Voltaire. En Cabaret Voltaire. Yo lo he leído en Cabaret Voltaire. No, yo tengo la de primera. Pues nada, si no quieren, muchísimas gracias por haber venido a pasar este rato. Muchas gracias. Está bien. Sí.